Mostramos en este video cómo transformar un archivo de Word al formato XML, que es el formato que permite la importación de entradas de glosarios en Moodle. ¿Cómo importar entradas a un glosario en Moodle de un glosario que nosotros ya tengamos generado en un documento de Word, por ejemplo? ¿Sí? Bien. Lo que tenemos que hacer primero en el aula es crearlo al glosario, bien, al recurso glosario, y nos vamos a ir a trabajar en el documento de Word para guardarlo y generar un archivo en el formato XML, que es el formato que nos permite de importación de entradas. Yo puedo importar entradas en este glosario, pero el archivo que me va a permitir subir es un archivo XML. ¿Cómo hacemos eso? Ahora les mostramos. En este sitio web, ¿sí?, vamos a poder transformar o convertir al formato XML para la subida a glosarios de Moodle. Pero necesitamos previamente que el archivo que se suba se haya generado en una hoja de cálculo que tenga al menos 2 columnas. En una columna el concepto y en otra columna la definición. Si nosotros lo tenemos en Word, no hay problema. Podemos pasar de Word a Excel y después de Excel lo traemos hacia aquí. En el archivo de Word que estemos trabajando, siempre será muy importante que utilicemos algún marcador para separar el concepto que querramos definir de la definición, ¿sí? En este caso, el marcador que se utilizó es los 2 puntos. Pueden utilizar también un tabulador o pueden utilizar punto y coma, pero muchas veces por ahí si la definición es extensa y en la misma definición incluimos una coma, cuando lo llevemos a la planilla de Excel y separemos por medio de comas, nos va a resultar difícil que Excel identifique cuál es el separador del concepto de otra coma que estemos usando en el texto. Entonces, recomendación, usar este formato. El concepto, 2 puntos y la definición. Bien. Entonces, una vez que tenemos hecho eso, lo que vamos a hacer es control E, seleccionamos todo el texto que queremos copiar, lo llevamos a una planilla de Excel, control V, copiamos, bien, y fíjense que lo que hizo el Excel fue copiarme cada uno de los conceptos con su respectiva definición. A esto yo lo tengo que transformar en un texto de 2 columnas, en donde en una columna me quede el concepto y en otra columna me quede la definición. Eso lo voy a hacer desde este campo de datos, ¿sí? Tengo que seleccionar que de esta columna me transforme en un texto en varias columnas. Le digo que va a estar delimitado. ¿Y cuál va a ser la delimitación? Los 2 puntos. Entonces, selecciono ahí que esté delimitado, voy a siguiente y le digo que la delimitación no es la tabulación, sino que es otra opción y en este caso serían los 2 puntos. Bien, le doy clic a siguiente y lo dejo todo como sale por defecto. Y le doy clic al finalizar. Me dice que en esta primera columna hay más de un dato. Si quiero que los reemplace, le digo que sí, clic aceptar. Y fíjense que ya me ha separado el concepto por un lado y la definición por el otro. Ahora lo que tengo que hacer es revisar que no haya espacios entre previos a la palabra, ¿sí? Y que no me hayan quedado campos en donde exista solo el concepto y en otros campos solo la definición. Hago una revisión rápida de eso para que después no tenga problemas en la codificación posterior.
Si se fijan, en este caso me ha quedado, por ejemplo, el concepto de ADN genómico que no tiene una definición. Lo que haría en ese caso es ir a buscarla y copiarla, ¿sí? O eliminar directamente este concepto. Y miren, acá por ejemplo hay un espacio, lo tendría que eliminar. Acá hay otro concepto que también ha quedado sin definición. Completo esos campos y ya tendría la planilla de Excel listas para ir a trabajar en el convertidor. Entonces, lo que hago es seleccionar la información de estas dos columnas, voy a copiar, me voy a este sitio web que les había comentado, me posiciono, pegar y fíjense que acá me permite ir ya definiendo algunos ajustes que va a tener el glosario dentro de Moodle. Entonces, si voy a querer que se vinculen automáticamente las entradas del glosario o no, si las entradas van a distinguir, por ejemplo, entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Bueno, ahí en cada una de las notas explica qué significa eso. Y ahora el paso siguiente sería convertir ese texto que yo puse en el primer cuadro a el texto de XML. Fíjense, rapidísimo me lo ha convertido. Y ahora lo que me indica es que tengo que seleccionar este texto y copiarlo en un editor de texto y guardarlo como XML o como TXT. Lo que yo recomiendo es que no lo volvamos a guardar en Word, ¿sí? Sino que lo guardemos directamente en un TXT. He abierto ya mi bloc de notas, he seleccionado todo el texto, voy a pegarlo con control B, control C, control B. Voy a archivo y guardo este texto con un nombre determinado, ¿sí? Glosario de prueba, por ejemplo, en la carpeta en la que quiera guardarlo, con la codificación UTF-8 como viene por defecto. Bien. Una vez que ya he guardado el glosario, estoy en condiciones de irme de nuevo al glosario que tenía generado ya en mi aula de Moodle. Voy a importar entradas, selecciono un archivo y en la selección del archivo selecciono el archivo de formato TXT, ¿sí? Que era este, recuerdan que le había puesto como nombre glosario de prueba. Abro el archivo, le doy clic a subir, presiono en enviar y fíjense que se me han importado un total de 129 entradas. Le doy clic a continuar y ya están cada uno de los conceptos, el concepto y la definición de ese concepto.